Arcane es una obra que, a pesar de tener muchos personajes, llega a tratar bien sus temas y transmitir mensajes fuertes, destacando que no tiene miedo a la hora de presentarlos. Empezaremos desde lo menos fuerte y fácil de digerir hasta llegar a lo más complejo y heavy. Primero me sacaré esto de encima. Ambessa. Estuvo cool que hayan puesto un personaje como Ambessa, pero cómo la odio. Pro guerra y un dolor de huevos. Cumple bien su función en que no es un personaje plano, pues claramente le importa a su familia. Sin embargo, ella piensa que ser una warmonger es lo que de cierta manera tiene que hacer. Hizo utilizar al sufriente Vander, quien estaba transformado en la bestia Warwick, como arma de guerra, perdonando a su creador Singed si le ayudaba con este fin. Y ayudó a crear el puto apocalipsis, por la promesa con Víctor de que él potenciaría a sus soldados, cosa que obviamente él no iba a cumplir. Digo, literalmente él creó un mini reino pacifista y ella fue allá a joder, pero en su cabeza hacía sentido y le fue suficiente para ejecutar un plan al cual incluso su hija se oponía. Y es que esto de que tu país sea fuerte no está mal, a menos que aquello implique generar miseria a otros y poseer armas que el solo hecho de portarlas ya representa un peligro hasta para su propia gente por la naturaleza de las mismas. Ambessa como personaje, guste o no, movió la trama en varias ocasiones para adelante y fue un mal necesario para que la historia pudiera dar sus mensajes. En parte el punto de Ambessa es no ser como ella. ¿Y saben quién de la vida real no es como ella y es un putísimo héroe internacional? Stanislav Petrov, teniente coronel de las tropas de defensa aérea soviéticas. El 26 de diciembre de 1983, él estaba haciendo guardia en el centro de mando del sistema de alerta temprana nuclear y dicho sistema informó que Estados Unidos había lanzado 6 misiles hacia ellos. Casi nos vamos al carajo en una guerra nuclear, y no fue así porque Stanislav se negó a mandar un contraataque, ya que decidió inclinarse a pensar que se trataba de una falsa alarma, pues dado el contexto, no le parecía algo lógico que Estados Unidos les atacase así nada más, o quizás simplemente no supo cómo actuar, o era cristiano y no quería plomear a nadie, qué sé yo. Pero tomó la decisión correcta porque el sistema había dado una falsa alarma. Grande Stanislav. Y así es como convertí un punto que originalmente trataba de Ambessa en el punto de alguien más. Jódete, Ambessa. La trampa sentimental de Jace y Víctor. Hay un meme circulando por ahí de que Jace y Víctor debieron haber hecho el amor y no el hextech. Pero poniéndonos serios, escuchen panas. La madre de Jace cuando era pequeño fue salvada por lo que entendió él se trataba de un mago. Desde ese entonces no pudo sino pensar que la magia era maravillosa y ansió con algún día poder mediante un invento suyo hacer la magia accesible incluso para aquellos que no habían nacido con ese don. Allí se crearía en él la ilusión del hextech y llegaría, en efecto, a convertirse en un destacado inventor precisamente por perseverar en esta búsqueda y a pesar de las advertencias de Heimerdinger. Lo arcano es peligroso, no te metas con ello. Mas él sentía que no podía ser mala, porque estaba agradecido ya que había salvado a su madre y porque le maravillaba su potencial. Y otro cuyas emociones le dictaban que utilizar lo arcano era lo correcto, era Víctor, ya llegado al punto en que se convirtió en Vixucristo y empezó a curar gente e intentar crear una utopía pacifista. El problema viniendo de que radicalizaría su postura después, queriendo quitarle la autonomía a los demás por completo, lo que últimamente no generaría sino una falsa paz bajo el manto de un opresor y supresor de emociones. Esta hazaña le sería posible gracias al hextech, a lo arcano, magia sumamente inestable y que desataría el jodido apocalipsis, no importando qué tan fuerte sintiesen que ese era el camino a tomar. El destino de ambos sería la miseria. Y es que se dice rápido, pero el proyecto de Jace lo era todo para él, aunque de eso hablaremos más adelante. Víctor en su peak antes de radicalizarse y su reflexión. Fue sencillamente hermoso cómo estaba dispuesto a hacer el esfuerzo para salvar a Vander de la bestia en la que había sido transformado, a pesar de representar un riesgo, puesto que lo valoraba más como ser humano que la utilidad que éste pudiese brindar para la experimentación que Singed deseaba, el espacio similar a una utopía que él había creado. Era uno donde los presentes estaban conectados con él, de modo que podía entonces llegar a poseer sus cuerpos si así lo deseaba, pero no parecía tan malo, porque el ingreso a dicha pseudo-utopía era opcional, además de que por lo menos les dejaba cierta autonomía. Sin embargo, algo como esto atenta directamente contra el propósito de la vida en sí. Por supuesto que vas a anhelar que las aguas estén tranquilas si tienes la posibilidad de ahogarte, pero si para evitar esa posibilidad debes de remover toda posible movilidad del agua,
agua, esta deja de serlo. ¿Valió la pena entonces? ¿Es realmente lo correcto el haberla hecho pasar de ser agua a prácticamente ser un suelo transparente? No te ahogarás, pero tampoco disfrutarás de sus olas ni sus corrientes, y las creadas por ti únicamente serían eco de tus manos y una oda al vacío y sin sentido que glorifica de manera indirecta el miedo, por lo que, cuando acto seguido quiso forzarlo en los demás, no podía sino tratarse de un acto de maldad disfrazado de bondad. Y acá destaca mucho una frase que él dijo, conclusión a la que llegó tras Jace dispararle en un intento por detener aquello en lo que sabía que se convertiría, y sumado también a Ambessa, quien había ido a tocarle las pelotas y perturbar la paz del safe haven que había conseguido crear. Aquello que nos inspira a la mayor bondad también es la causa de nuestra peor maldad. Analizando su frase, es una verdad a medias, porque depende de qué forma se interprete lo de mayor bondad. Si se interpreta en el sentido de que sentimientos como el amor o ansias de proteger o ayudar a otro pueden derivar directa o indirectamente en actos que para otros podrían representar la peor maldad al generarles gran sufrimiento, entonces tiene razón, ya que los sentimientos anteriormente mencionados y otros del mismo calibre necesitan ir de la mano del sentido común o no podrán asegurar que estarán desprovistos del egoísmo innato de las personas que desemboca en ignorar detalles importantes y creer que se hace el bien mientras se hace el mal, o saber que se hace el mal pero justificarlo con que es un bien mayor. Sin embargo, dada la naturaleza inexacta del lenguaje, no veo oportuno definirlo como la mayor bondad, dado que el que una persona crea que está haciendo el mayor acto de bondad o el mayor acto de bondad que podría salir de su persona no lo convierte en aquello. Tiene más sentido entonces que las palabras estuviesen ligadas a lo que realmente representan en un contexto más general, y aunque la moral es compleja y tiene muchos matices, podemos fácilmente hacer una diferenciación, ya que con la primera definición, cuando Jace y Victor se equivocaban al perseguir sus ideales mediante el uso del Hextech, habrían estado siguiendo la mayor bondad, y no era así. Claramente se equivocaban. Podrían haberlo entendido si no se hubieran dejado cegar por sus intereses personales. La mayor bondad en este contexto la tuvo siempre Heimerdinger, quien podemos decir que estuvo más basado que el carajo desde el principio, y fue así hasta su sacrificio heroico por el que intuía podría llegar a convertirse en el salvador del mundo, su aprendiz Echo. Además de que gracias a su compañía, entusiasmo y espíritu, le había hecho sentir vivo y que los años que habían pasado juntos habían valido la pena. Todos somos víctimas de las circunstancias. La progresiva separación de Jinx, que se llama Powder, y Vi ocurrió debido a traumas cuya raíz fueron varios malentendidos que le hicieron sentir que eran muy crueles con ella y que ella no era más que una persona que causaba desgracias a los demás, cosa que Vi no pensaba de ella en realidad. Sin embargo, Powder escuchó conversaciones a medias que no debió escuchar, y podríamos decir que los planetas se alinearon en un baile de mala suerte, donde todo derivó en un gran malentendido que no podría ser arreglado ya. Ejemplo más directo y claro de ser víctima de las circunstancias vendría a ser lo que le sucedió a Vi con Caitlyn, su pareja amorosa. Así es, no tiene suerte la señorita Puños. Jinx se había convertido en una criminal peligrosa, mató gente, y para acabar con la amenaza latente que representaba, Caitlyn y Vi fueron tras ella. Vi estaba de acuerdo en que Caitlyn acabara con Jinx, y Caitlyn por su putas puesto que iba a hacer lo posible por eliminarla, ya que por culpa de Jinx, la madre de Caitlyn había muerto. Tuvieron un enfrentamiento en donde Vi pudo haber acabado con Jinx, mas su corazón no se lo permitió porque se trataba de su hermana, y acto seguido Caitlyn pudo haberlo hecho, mas esto habría sido a costa de posiblemente acabar con una niña inocente que estaba encima de Jinx intentando salvarla. Vi intentó detener a Caitlyn y Caitlyn se frustró. Debido a esto, Jinx consiguió escapar. ¿Y quién tenía la razón allí? Ninguna de las dos. ¿Quién pudo haber actuado diferente? Ninguna de las dos. Hay mucha gente que odió a Caitlyn por cómo se comportó con Vi, ya que Vi tenía traumas por lo ocurrido con Jinx y Kate se había comportado más agresiva y distante desde lo ocurrido con su madre. La cereza sobre el pastel, siendo que Caitlyn, frustrada, le dio un golpe a Vi para que ya se alejara de ella y luego se marchó. El golpe por supuesto que estuvo mal, y a mí también me duele que haya tratado así a Vi por la difícil situación que ésta andaba transitando y porque Vi no se equivocaba en que bien podría haber desencadenado que aquella niña se hubiese convertido en una víctima.
Sin embargo, no puedo odiar a Caitlyn. Su madre fue llevada con San Pedro por una criminal peligrosa que aún era una amenaza para las vidas de más personas, y realmente pudo haberle puesto fin a eso, si hasta la misma Vi estuvo de acuerdo en ello antes, y todo se fue al carajo así nada más. Para colmo, Vi pudo haber acabado con Jinx sin riesgo alguno, y no lo hizo. Ya con todo lo dicho, se estarán haciendo una buena idea de por qué menciono lo de víctimas de las circunstancias. Es como tras dicho acontecimiento, ambas terminarían su relación amorosa, una relación de dos personas que se amaban, deteriorada irremediablemente por algo externo a ellas, y que muy en teoría podrían conversar, mas así no funcionan las personas. La atención es limitada, lo que impide poner cuidado a los sentimientos de los demás en ciertas cosas que podrían resultar siendo muy importantes para ellos. Vi no pudo predecir en lo que se convertiría Powder después, ni darse cuenta de que indirectamente era su culpa, y volviendo a lo de Caitlyn y Vi, ¿cómo no habrían de sentirse profundamente lastimadas las dos? Están en su derecho, y aunque el que haya ocurrido eso no significa que no puedan regresar a estar juntas más adelante, el conflicto y ruptura allí eran prácticamente inevitables, porque así como la atención es limitada, también lo es la disponibilidad emocional, y la de Caitlyn estaba siendo ocupada por cosas incompatibles para Vi, y lo mismo sucedía a la inversa. Hay otro ejemplo, y este hasta duele. Hay un punto de la historia en donde Echo y Heimerdinger fueron transportados a una realidad alternativa en donde Vi había muerto cuando era más pequeña. En esa realidad, Vander, figura paterna de Jinx y Vi, nunca habría sufrido el accidente que le llevó a que Singed experimentara con él para salvarlo a costa de convertirlo en un monstruo. Y Powder nunca habría perdido sanidad mental, ni acabado con la vida de nadie. Lo único que acababa ahí era Echo en ella, pues se trataba de su novia. En la realidad de donde Echo viene, vimos cómo llegó a enfrentarse contra Jinx casi que a muerte. Y acá pudo vivir en carne propia el potencial desperdiciado que tenían para ser una pareja feliz de inventores. Víctimas de las circunstancias, señores. Vivimos destinos completamente diferentes, basados en más de un 50% en las cosas que nos toca vivir, que nos alejan o acercan más de otras personas, y todo producto de nuestras limitaciones como seres humanos. Se puede intentar luchar contra eso, sin embargo nunca se superará por completo, aunque sí, invito al menos a intentar tener un poco más de control sobre nuestros destinos, mediante el uso de la razón y de ver por encima de los acontecimientos que limitan los siguientes pasos que podemos llegar a dar. El poético final de Jace y Jinx. Como YouTube me mandaría al rincón si digo la palabra explícita, diré automoricionarse. Ya sabes, la morición que te causas tú mismo y tal. Y eso es precisamente lo que Jinx intentó hacer, y fue detenida por Echo. Cabe destacar que fue tras varios intentos, pues utilizó unas cuantas veces su artefacto, que le permite regresar máximo 4 segundos al pasado. No fue tarea fácil. Aún así, Jinx encontró su final tras la batalla contra Victor y el ejército de Ambessa, al salvar a su hermana Vi de un Vander que ya no tenía nada del hombre que solía ser y era solo bestia. De su historia podemos destacar cómo ella misma tildaba a Vi de ilusa por creer que existían los finales felices. Se estaba poniendo ella misma una barrera para tener un final feliz, pero más doloroso y vacío aún resulta el final de Jace. Al menos el de Jinx fue salvando a su hermana y se había echado hacia atrás en su intento de autodespawnearse, pero Jace simplemente abrazó su final, tras vivir lo que no podría catalogarse de otra manera más que un infierno. Su sueño y el trabajo de su vida fue el proyecto Hextech, el cual antes del caos le trajo prosperidad y reconocimiento, y todo eso le fue arrebatado, finalmente entendiendo que el Hextech nunca debió existir, y haciendo todo lo posible por eliminarlo. Por si esto no fuese lo suficientemente duro, les recuerdo que Jace en un punto, cuando su habitación se hallaba destruida por el robo que le habían hecho, y todos estaban en su contra, estaba al borde de saltar y acabar consigo mismo. Fue detenido por Victor, quien se convertiría en su mejor amigo y compañero. Lo mismo que le había devuelto las ganas de vivir, ahora tenía el efecto contrario, y hasta la persona que la había salvado se había convertido en un heraldo del caos y en su mayor enemigo. Cuando por fin consiguió hacer entender a Victor que debía parar, le hizo ver la desolación y perdición en la que terminaría el mundo si continuaba con su plan. Le dio a Victor una runa para acabar con todo, y en el proceso, Victor tendría
tendría que dejar de existir. Él bien pudo haberse ido. Víctor estaba dispuesto a hacerlo solo y le pidió que se fuera, pero Jace insistió en quedarse. Quería que su final fuese junto a su amigo, a quien había recuperado ahora que había conseguido que entrara en razón, y porque, realmente, no sentía más que vacío llegado a ese punto. Otras series salvarían de maneras rimbombantes y sin demasiado sentido a los protagonistas. Arcane no. Tuvo el valor de transmitir bien su mensaje, con un resultado más realista mediante un final crudo que da que pensar y que refleja la limitada condición humana, pues aún poseyendo elementos de fantasía de por medio, consigue hablar de los principales motivadores y generadores de conflicto a escala tanto individual y personal, como a una de mucha mayor escala en la sociedad. Sin duda una genialidad, pero no tan genial como las personas que se suscriban a este canal y me apoyen con un like para que así esta nutria de canal chiquito pueda seguir haciendo contenido. Estoy on fire, amigo. Hasta pronto.